Seguimos haciendo F5, actualizate, siempre al mediodía, de 12 a 14 horas, de lunes a viernes, por radios del interior de la provincia que toman nuestro mensaje, nuestro programa, a través de Radio Compacto, 103.3 en Santa Fe, que está saliendo muy bien, nos escuchan muy bien. Le agradecemos a la gente de Radio Compacto y también C5SF, streaming para todo el planeta y por supuesto cefin.com.ar, el portal de mayor impacto en la provincia. Me están llamando que no coincide con la información que di a conocer sobre quién es el candidato a gobernador de Maxi Puyaro. ¿Qué le vamos a hacer? Nosotros nos informamos, conocemos, escuchamos a través de las gruesas paredes de la Casa de Gobierno. Nos hemos enterado. Si le molesta a Felipe Mitre, bueno. Si le molesta a José Corral, ¿qué le vamos a hacer? Si le molesta a Clara García, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros estamos diciendo lo que tiene Inspectore Maxi Puyaro. Después tendrán que hablar ellos con Maxi Puyaro. Un problema de Unido para Cambiar Santa Fe. Aquí estamos con Oscar Cachín Martínez, diputado provincial, mandato cumplido, principal dirigente del Frente Renovador de Santa Fe y de 100% santafesinos. Cachi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto ¿Bien? Estar contigo y los televidentes. Muchas gracias. Bueno, yo creo que a lo mejor se equivocó la tipografía del comunicado, el título, o yo me equivoqué al leerlo, porque fue muy duro con respecto a la reforma de la Constitución, el plenario que hicieron ustedes aquí en Viale, en la Ruta 1, hace unos días, con respecto a reforma de la Constitución sí, autoritarismo no. Yo creo que a lo mejor se han equivocado ustedes. No, la verdad que vemos con mucha preocupación el sesgo autoritario del gobierno provincial que se ve expresado en decisiones y acciones, ¿no? La semana pasada se trató en el ámbito legislativo un tema que era justamente la privatización de la estatización de Dow, Sí. una empresa multinacional que dejó sin empleo a 124 trabajadores. Y voy a dar un ejemplo que tiene que ver con este suceso, ¿no? Se había aprobado el 17 de octubre, un día caro para nosotros, para los justicialistas, esa declaración de interés y esa propuesta de estatización de la empresa, y se perdió el expediente. ¿Se perdió el expediente? Bueno, no llegó a la Cámara de Diputados. Obviamente que hay una decisión del gobierno provincial de no involucrarse con un tema que afecta a los trabajadores, y el poder que tiene el gobernador hace que justamente esto quede en un limbo y que las cámaras no reaccionen, digamos. Creo que todos hemos visto que la legislatura se ha convertido prácticamente en una escribanía, ya no hay debate, se impone la agenda que efectivamente el gobernador plantea, y algunos temas de carácter institucional mucho más graves, ¿no? Mucho más graves, sobre todo empujando digamos, a los miembros de la Corte a que renuncien nosotros tememos para tener una Corte adicta, ¿no? Una Corte adicta que no es perjudicial solamente para los poderes instituidos, ¿no? Sino para el ciudadano a los fines de garantizar sus derechos y tener la posibilidad de acceder a la justicia para que esos derechos se respeten. Un hecho que tal vez a los que, bueno, no les gusta, a los jueces o quienes integran la Corte, parece un hecho risueño, pero tiene una gravedad institucional muy importante, ¿no? ¿Cuál? Haber convocado a los miembros de la Corte Suprema de Justicia un domingo a las 7 de la mañana es una afrenta y una provocación. Incluso me comentaba una colega tuya que le habían parado los ascensores para que tuvieran que subir por las escaleras, gente que obviamente ya tiene sus años. No sabía esto, la verdad que... Bueno, yo me enteré verdad, justamente... hay fotos de los claro, ministros subiendo la escalera. Bueno,
Y la verdad es que, bueno, esto sumado a lo que sucedió con la ley de reforma previsional o ley de emergencia previsional, digamos, demuestra que este gobierno está dispuesto a trasvasar los límites de la ley y de la Constitución, ¿no? Porque en esa ley justamente se detrae los salarios de los jubilados, que en doctrina y jurisprudencia, digamos, es pacíficamente reconocido que no pueden ser afectados, ¿no? Que son derechos patrimoniales de los jubilados. Incluso vos sabés, digamos, los jubilados no pagan ni siquiera ganancias porque es un derecho que se les otorga para, bueno, para sostener su etapa de retiro, y acá hasta te diría que con una denominación cínica, porque decirle fondo solidario a una exacción compulsiva tiene una cuota de cinismo, ¿no? ¿Y por qué yo decía que es tan importante que haya una justicia independiente? Bueno, porque justamente si a uno le detraen injustamente parte de su salario, bueno, puede ir a reclamar a la justicia para que la justicia evite los excesos de un gobierno que además tiene mayoría en las dos cámaras. Por eso nosotros también, digamos, planteamos la necesidad que en una eventual reforma la elección de los miembros de la Corte sean con los 2/3 de la legislatura, y después en función también de antecedentes que nos deberían preocupar, ¿no? Como fue las primeras designaciones de la gestión de Puyaro en el ámbito de la justicia, ¿no? Donde dos importantes funcionarios judiciales, que van a ser camaristas de ejecución penal, habían sido reprobados. Claro, más allá de las aptitudes o capacidades que puedan tener estos designados, no la tuvieron. Bueno, para el cargo no la tuvieron, rindieron mal, hubo un dictamen revocando ese examen de parte de justamente del fiscal de Estado, y después violando, digamos, un principio que yo lo he visto al gobernador reclamándolo cuando él era oposición, que es el orden de mérito, digamos, claro, ¿no? Porque estos dos funcionarios, después de haber revertido, digamos, un examen que digamos, los jurados habían determinado que no había cumplido con los requisitos mínimos, estaban números 7 y 13, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué puede suceder, digamos, si este perfil autoritario se consolida? Digamos, que tengamos jueces adictos y que el ciudadano no pueda garantizar que sus derechos sean respetados, ¿no? En el marco de cualquier legislación que pueda ir en contra de sus propios derechos. La verdad que a nosotros es un tema que nos preocupa. También nos preocupa, digamos, que se afecte a la ciudadanía en materia de servicios públicos. Yo no sé si la gente está consciente de que el aumento del 450% en agua, de más del 300% en energía eléctrica, tienen que ver con decisiones que se tomaron desde el gobierno provincial, ¿no? Porque más allá de los ajustes del gobierno. Claro, efectivamente, dependen de dos empresas que son del Estado provincial, claro, uno agua. Y nosotros vimos, digamos, el cambio, ¿no? Porque, bueno, Puyaro justamente, o la fuerza que él integra, el año pasado pedía el congelamiento de tarifa, y tememos, sospechamos, que esta decisión del ajuste extraordinario, incluso esa vocación de sacarle derecho a los trabajadores de la empresa del Estado, va detrás de un objetivo, ¿no? Que es la privatización de aguas y la privatización de la EPE. ¿Provocar una especie de vaciamiento? Bueno, yo creo que en algunos aspectos Puyaro se ve claramente emparentado con la política de Milei. Como así el gobierno nacional quiere privatizar ferrocarriles o quiere privatizar aerolíneas argentinas, bueno, el gobernador va detrás de ese objetivo. Y incluso despreciando, desconociendo, minimizando
las audiencias públicas, que son un requisito para una reestructuración o un incremento tarifario, que incluso hubieran podido ser observados desde el punto de vista constitucional, porque, por ejemplo, en agua se convocó audiencias para un incremento de un 120%, y después se terminó ejecutando un aumento de 450%, sí. Y después, digamos, para los acueductos de casi un 4000%, y después también por una otra ley de emergencia establean un rebalanceo en materia de tarifas de agua, un rebalanceo que el único objetivo que tiene, lo mismo que sucedió en EPE, es establecer la cláusula gatillo. Pero no la cláusula gatillo que Puyaro le había prometido a los trabajadores del Estado, ¿no? Sí, sí. Y que después no cumplió y que hoy le ha costado prácticamente el 50% de su salario a los empleados públicos provinciales, sino la cláusula gatillo en las tarifas. Así que si el que nos está viendo, nos está escuchando, no entiende por qué todos los meses le aumenta la boleta de la luz, es porque el gobierno provincial decidió que va a haber aumento en función de la inflación. Entonces, en esta materia nosotros también planteamos la necesidad de la inalienabilidad de estas dos empresas, porque el objetivo de un gobierno provincial no es privatizarle a un privado y construir un marco tarifario para hacerle rentable la empresa para que lo tome. El objetivo del Estado es garantizarle servicios públicos a los ciudadanos tan esenciales como son la luz y el agua. Y la necesidad, sobre todo, de garantizar un derecho humano que está reconocido a nivel convencional, de tratados internacionales, que debe garantizar el Estado como el acceso al agua potable. Por eso nosotros, primero la inalienabilidad de la empresa, o decir, que no se puedan vender, para que nos entienda más claramente. Segunda cuestión, que las audiencias públicas para los rebalanceos tarifarios, o los tarifazos, digamos, puedan tener como un dique de contención que sean estas audiencias públicas y que estas audiencias públicas tengan carácter vinculante. Y por otro lado, que haya una distribución equitativa de los recursos, porque vos sabés que el gobierno provincial atiende de manera presupuestaria a la empresa ASA, sí, pero al mundo cooperativo y de las comunas, nada. Bueno, digo, por eso nosotros decimos reforma sí, pero autoritarismo no. Y un tema que hay que tratarlo, que hay que mencionarlo, es el tema de la reelección. Pero para poner blanco sobre negro, digamos, un tema que seguramente si es reforma va a ser tratado, que es que por esta Constitución el gobernador no puede ser el reelecto. Entonces no queda claro, digamos, porque no ha habido una expresión clara del gobernador al respecto. Entonces, digamos, que solamente se discuta esto significa que hay una voluntad de reformar la Constitución para violar la Constitución vigente, ¿no? Es decir, situación que fue justamente obstáculo en numerosas gestiones para poder avanzar, porque hay cuestiones que hay que avanzar, ¿no? Después está el otro tema. Reforma sí. Reforma sí, pero autoritarismo no. Y otro de los temas que nosotros vemos con mucha preocupación es la influencia de un gobierno que tiene mayoría en las dos cámaras y que tiene el Ejecutivo sobre el Ministerio Público de la Acusación. Hubo un dato que no fue menor, que fue la utilización mediática de la persecución de gente vinculada a organizaciones sindicales con allanamientos, detenciones, sí, la utilización mediática para tratar de disciplinar al mundo gremial de que no haga reclamos y defensa sobre los derechos que puedan cercenar este gobierno, digamos, de signo claramente... ¿Cómo sigue todo esto si tienen 3 años y medio de gestión? Bueno, por eso nosotros siempre planteamos la necesidad de que jueces, que los fiscales, el fiscal general y los fiscales regionales sean elegidos
por la ciudadanía, y me parece que en una reforma constitucional debería estar establecido. Bueno, nosotros sabemos que hay cuestiones que hay que abordar. Faltan algunos votos de la oposición para que obtenga el Bueno, dos tercios. nosotros Ustedes no. Nosotros ya hemos planteado que si es para violar la Constitución, no cuenten con nuestra vocación de acompañar una reforma constitucional. Y hemos planteado la necesidad, porque hay una preocupación de trabajadores, de los jubilados, de las organizaciones sindicales, de sectores empresarios respecto de la justicia, de estos modos y este actuar del gobernador de signo autoritario. Por eso nosotros, y también de la oposición, ¿no? Por eso lo que nosotros planteamos es la necesidad de dialogar con los sectores de la oposición para evitar esto, ¿no? Porque estamos ante la presencia de un gobernador que tiene mayoría en las dos cámaras, para evitar que estas características de Puyaro se consoliden. Que realmente Puyaro no es Lichi, ¿no? Evidentemente no es Lichi. Y en ese marco nuestra vocación es dialogar, bueno, con el justicialismo y los distintos bloques que... Pero Perotti levantaría la mano. Yo tengo la esperanza de que no, porque sería una alta traición al justicialismo y lo convertiría en el responsable de haber entregado 2 veces el gobierno al actual gobernador. En la primera oportunidad, digamos, por su mala gestión, pero en esta, digamos, violando la Constitución, avalar un procedimiento que nuestras leyes no permiten. Nosotros creemos que no, tenemos esperanza de que no, creo que es un error del cual no volvería, digamos, y también necesitamos dialogar con otros sectores, ¿no? Como el sector de Amalia Granata, que la verdad hay que reconocerle, ¿no? Se ha convertido en una persona que no se ha dejado llevar por delante por el gobierno de Puyaro, en sectores de Somos Vida, como la diputada Armas Velavie, en sectores como, por ejemplo, el de Inspirar, del diputado Argañarás, y por qué no en los sectores socialistas que no acompañan esta forma, digamos, lo charlaba con Carlitos del Frade, ¿no? Ellos habían manifestado que, bueno, que se discutan la reforma, pero yo lo veo incluso a Carlos en la legislatura cada vez más incómodo con estos raptos de... Lo ha dicho acá también. Sí, entonces me parece que esa buena fe de Carlos y de los diputados que integran su bloque, creo que hoy se ve, digamos, como alertada por estos signos de autoritarismo y estimo yo que con ellos también hay que hablar para que no se consoliden, ¿no? Entonces, bueno, esa es nuestra vocación, esa es nuestra decisión. Ojalá Puyaro, bueno, muestre que no es, digamos, una característica que nos va a impregnar a todos los santafesinos durante sus 4 años de gobierno y de alguna manera también garantice que tiene vocación democrática, porque sería muy triste, digamos, que el gobernador tome este camino, ¿no? Tome este camino del atajo para lograr su reelección, sobre todo en un movimiento que tiene figuras, que tiene dirigentes de peso, y que claramente, digamos, entiende que Puyaro no es una persona imprescindible, ¿no? Es decir, en el marco de un proceso político existen alternativas para que se vean representados en una elección y no que tengamos que pisotear la Constitución, digamos, para poder lograr que el gobernador vaya más allá de lo que la ley le permite, ¿no? Se va a reflexionar por otro camino. Cachi, te agradezco la gentileza de haber estado con nosotros y más adelante quiero que vengas nuevamente para hablar de la hidrovía. Bueno, un tema que está abocado hace mucho tiempo. Con todo gusto, con todo gusto. Oscar Cachi Martínez, diputado provincial, mandato cumplido. Ya venimos con el titular de la mutual del Círculo Policial de Santa Fe, con hechos
deportivos importantes y además con cómo se está manejando esta mutual importante en la provincia de Santa Fe en tiempos difíciles económicos para todos. Ya venimos.